Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. El panorama del entretenimiento turco se ha visto sacudido en los últimos días por unas palabras inesperadas de Esla, la reconocida cantante que ha conquistado al público con su voz única y su fuerte personalidad. Durante una entrevista reciente, cuando fue consultada acerca de la nueva serie televisiva de Halil, uno de los actores más admirados y seguidos de la actualidad, la artista respondió sin rodeos: "No la vi porque no podía verla". Una frase breve, pero cargada de significado, que rápidamente se convirtió en el centro de debates mediáticos, interpretaciones diversas y especulaciones de todo tipo. La expectativa por la nueva producción de Halil era enorme. El actor, considerado uno de los grandes galanes de la pantalla turca, había generado gran expectación con el estreno. Sus seguidores aguardaban con ansias cada detalle del proyecto, convencidos de que su talento volvería a brillar con fuerza. Lo que nadie podía prever era que, en medio de esta ola de entusiasmo, Esla haría un comentario tan contundente que alteraría el foco de atención, transformando lo que debía ser una celebración artística en un torbellino mediático. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron. Hashtags como #Esla habla y #Halil nueva serie se posicionaron entre las principales tendencias de Twitter y TikTok. Miles de usuarios compartieron sus impresiones, teorías e incluso memes, tratando de descifrar el trasfondo de aquellas palabras. ¿Era una crítica velada hacia el trabajo de Halil? ¿Un mensaje personal disfrazado de evasiva? ¿O simplemente una manera de expresar que se trataba de un tema demasiado íntimo para ella? Un fan escribió en Twitter: "Esla siempre habla con el corazón. Si dijo eso, es porque hay algo profundo que no puede expresar de otra forma". Otros, en cambio, salieron en defensa de Halil: "La serie es un éxito y Halil está brillante. Nadie debería opacar su trabajo", comentó un seguidor en Instagram. La polarización fue inmediata y se extendió a cada rincón del debate digital. Ante la avalancha de preguntas, Halil fue abordado por periodistas en un evento público. Su respuesta, serena y respetuosa, sorprendió a todos. Cada persona tiene derecho a sentir lo que siente. Respeto lo que ella dice y prefiero no entrar en polémicas. Mi trabajo es actuar y dar lo mejor al público. Sus palabras, lejos de apagar la controversia, incrementaron el interés mediático. Para algunos, fue una muestra de elegancia y madurez; para otros, un modo diplomático de esquivar un conflicto mayor. Esla, por su parte, volvió a ser consultada en otra ocasión y reafirmó su postura con frases similares: "No la vi porque no podía verla". A veces hay cosas demasiado personales. Esa segunda declaración desató aún más hipótesis. Analistas y comunicadores empezaron a hablar de un trasfondo sentimental, un vínculo oculto entre ambos que podría explicar la intensidad de sus palabras. El misterio estaba servido. El asunto trascendió la esfera de las redes sociales y se instaló en los principales programas de televisión. Especialistas en comunicación, psicólogos y críticos fueron invitados a analizar cada palabra de la cantante y cada gesto del actor. Uno de los analistas opinó: "Cuando alguien dice que no puede ver algo, no necesariamente se refiere a la calidad artística, sino a una carga emocional que le impide enfrentarse a ello". Estas interpretaciones no hicieron más que alimentar el fuego de la especulación. Los periódicos de entretenimiento dedicaron portadas enteras al tema. Algunos titulares preguntaban: ¿se rompió la amistad entre Esla y Halil, o el silencio de Halil tras las palabras de Esla? Otros, en cambio, trataban de relativizar la situación, sugiriendo que todo podría haber sido un malentendido o una frase sacada de contexto. Los seguidores de ambos artistas se dividieron en bandos enfrentados.
Los fans de Sla defendieron su autenticidad, recordando que siempre se ha caracterizado por hablar sin filtros y sin preocuparse por las consecuencias. Los de Ali, en cambio, subrayaron su profesionalismo y su capacidad para mantenerse al margen de ataques personales, enfocándose en su trabajo y en su público. Esta polarización no hizo más que aumentar el interés mediático y prolongar el debate. Paradójicamente, mientras la polémica crecía, la serie de Alil alcanzaba cifras récord de audiencia en las plataformas de streaming. Lejos de perjudicarlo, el comentario de Sla pareció despertar aún más curiosidad en el público, que se lanzó a ver el programa para formarse su propia opinión. En paralelo, resurgieron los rumores sobre una posible relación personal entre Sla y Alil. Algunos medios aseguraron que ambos habían compartido momentos cercanos en el pasado, aunque nunca confirmaron públicamente un romance. Otros especularon sobre conflictos profesionales. La ambigüedad alimentó todo tipo de teorías, desde un amor frustrado hasta rivalidades en el ámbito artístico. Incluso la prensa internacional se hizo eco del escándalo. En España y América Latina, portales de entretenimiento analizaron el caso, sorprendidos de cómo una simple frase podía desencadenar semejante fenómeno mediático. En foros de fans hispanohablantes, la polémica era comentada como si se tratara de una trama paralela a la propia serie de Alil. Con el paso de los días, Sla optó por no volver a pronunciarse. Su silencio, lejos de apagar la tormenta, fue interpretado como una confirmación tácita de que había algo más detrás de sus palabras. Alil, en cambio, continuó con la promoción de su serie, siempre evitando respuestas directas sobre la cantante. Esta dinámica mantuvo el suspenso y convirtió la controversia en un tema recurrente en todos los medios. Expertos coinciden en que este episodio puede tener efectos duraderos en las trayectorias de ambos artistas. Para Sla, refuerza su imagen de mujer auténtica y valiente, dispuesta a expresar sus sentimientos sin temor. Para Alil, lo proyecta como un profesional sereno, capaz de lidiar con la presión mediática sin perder el foco en su trabajo. La combinación de ambas posturas ofrece un contraste fascinante que mantiene al público enganchado. La frase "no la vi porque no podía verla" ha trascendido lo personal para convertirse en un símbolo mediático, un ejemplo de cómo, en el mundo del espectáculo, las palabras de los artistas pueden adquirir vida propia y convertirse en fenómenos culturales. Desde News Around les preguntamos, ¿ustedes cómo interpretan las palabras de Sla? ¿Fue un gesto de sinceridad, una indirecta personal o simplemente una declaración malentendida? ¿Creen que existe algo más entre ella y Alil que aún no se ha revelado? Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Recuerden suscribirse a nuestro canal Newsaround para no perderse ninguna novedad del mundo del entretenimiento turco e internacional. Si quieren apoyarnos de forma especial, pueden hacer clic en el botón de unirse y acceder a beneficios exclusivos. No olviden dar me gusta a este video y compartirlo con sus amigos para que más personas se unan a la conversación. Sea cual sea la verdad detrás de estas palabras, lo cierto es que la historia de Sla y Alil seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. Cada gesto, cada silencio y cada frase alimentan la fascinación del público y confirman que, en el mundo del espectáculo, la realidad puede ser tan intrigante como la mejor de las ficciones. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.